Amada iglesia, ¿cómo está usted? Dios los bendiga. Me alegra muchísimo de verdad poder conectarme con ustedes a través de este medio para compartirles la palabra del Señor, la palabra que es el consejo de Dios, la instrucción del Señor. He disfrutado este tiempo de adoración, qué maravilloso, poder derramar nuestros corazones al Señor, exaltarle, adorarle, es una cosa extraordinaria. La bendición del Señor que nos permite poder humillarnos delante de Él y expresarle del profundo de nuestro corazón nuestro amor y la complacencia que tenemos de que Él sea nuestro Señor amado. Amada iglesia, ustedes han visto ya el título que dice aquí en la grabación, dice el nuevo nacimiento, así que voy a comenzar esta parte. Quiero pedirle que ahí donde esté incline su rostro y vamos a orar al Señor, que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Amado Padre Celestial, te agradecemos infinitamente, Señor, por darnos esta gran oportunidad de poder recibir tu palabra. Necesitamos, Señor, tu consejo. Necesitamos tanto de ti para seguir caminando, mi Dios amado. Te agradezco infinitamente por la bendición de poder, Señor, estar conectados, Dios mío, con la iglesia, tu cuerpo, y contentos por eso, Padre. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia. Entonces, ya ustedes imaginan cuál es el versículo que voy a leer. Quiero que usted sea edificado, por supuesto, como iglesia, pero también estoy creyendo de que usted está compartiendo con otras personas que no conocen del Señor. Algunos han hecho grupos, por eso no aparecen sus nombres ahí. Están haciendo grupos de video. Está bien. No estamos buscando en realidad rating, sino lo que queremos es que lleguemos a más personas con el mensaje del Evangelio. Hay personas que no conocen al Señor y esperamos que hoy puedan conocerle. Así que es nuestra oración que ustedes reciban del Señor, y esto es un tema importante para usted, amados amigos, amadas amigas. Muy bien, el versículo o los versículos que voy a leer son súper conocidos, solo los vamos a recordar y voy a tocar quizá la segunda parte de esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. En Juan capítulo 3, versículo 3 al versículo 6, nos dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien. Seguramente usted tiene ya en su conocimiento la lectura general acerca de este hombre llamado Nicodemo, que la Biblia nos dice que no era cualquier hombre de ese sector, sino que él representaba a un gran número de personas. Dice la Biblia que era un principal de los fariseos, o sea, un líder importante. Y no solamente un líder más, sino estaba quizá entre los más importantes o el más importante de los líderes de los fariseos. Era un grupo religioso, recalcitrante, muy legalista. Y este hombre, lógicamente, acercarse a Jesús le iba de repente a generar algún conflicto con sus seguidores, le iba a generar algún problema con las personas, porque lo iban a señalar. Aparte que ellos cuidaban mucho su reputación, de tal manera que la gente, si la gente se enteraba de que él conversaba con Jesús, a quien la gente lo odiaba, y sobre todo los fariseos, que eran enemigos de Jesús y de su ministerio, entonces, ¿qué hizo Nicodemo? Interesado en conocer más, porque él sabía de que en Jesús no estaba como en cualquier líder que reposaba una habilidad natural, sino el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Y por esa razón él fue a buscarlo de noche, donde nadie se pueda percatar de que él estaba conversando con Jesús. Seguramente este hombre Nicodemo, este principal de los fariseos, había estado indagando con anterioridad cuál era el paradero de Jesús, dónde normalmente estaba, dónde oraba, dónde se humillaba delante del Señor. Entonces
me imagino con seguridad que él había indagado mucho. Ahora, indagar con los discípulos era complicado, porque los discípulos iban a decir: espera, ¿no es este un líder fariseo? Ahora, tampoco iba a indagar con su gente, de su grupo religioso, porque inmediatamente lo iban a juzgar. Yo me imagino que el hombre ha tenido que buscar formas hábiles de poder buscar el paradero de Jesús. No creo que haya sido tan fácil. Eso demuestra que había un tremendo interés, una tremenda necesidad en este hombre de querer conversar con Jesús. Aparte que era maestro en Israel. Este hombre, este fariseo, era maestro religioso, era un erudito, y no era cualquier persona, insisto. Le habrá costado muchísimo poder dar con el paradero de Jesús, o tal vez por los comentarios que habían por el sector. Entonces llegó a Jesús de noche y le hizo la pregunta, y aquí en la lectura que hemos hecho vemos la respuesta de Jesús, porque él estaba interesado en saber cómo se puede ver a Dios, cómo se puede ver el reino de Dios. Y ahí viene la respuesta tan determinante, ¿no es cierto? Jesús no estaba tratando de convencerlo. Algunos piensan que la Biblia es un libro que trata de convencer a la gente. No, en la Biblia está la palabra de Dios, que la da por sentado, igual que Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. No trata de probar si Dios lo creó, simplemente lo da por sentado y punto. Entonces Jesús le habla a este hombre, a este fariseo, y le dice que es necesario, si quiere ver el reino de Dios, es necesario que él vuelva a nacer, que nazca de nuevo. Lógicamente, para este hombre pensador, filósofo, religioso, líder, maestro, erudito, religioso, legalista también, le revolucionó el seso, le movió toda la cabeza, porque ¿cómo es posible que le pueda decir tamaña expresión? Lo cual le movió toda su filosofía. Estaba entre la lucha de verlo como una fábula o de verlo como demasiada sabiduría. Lo movió a este hombre. Y lógicamente yo he aprendido por la palabra que Jesús siempre conversaba con las personas también según cómo ellos se acercaban. Cuando eran religiosos tercos, rebeldes, duros, que están viendo y no querían entender, Jesús le decía: sepulcros blanqueados. Cuando vino una mujer samaritana, ¿no es cierto?, y vino con un deseo de aprender, el Señor le dijo que yo te voy a dar de beber el agua para que nunca tengas sed. Fue otra forma de expresión cuando le habló. Y cuando vino este hombre, un hombre muy inteligente, muy preparado en la religiosidad, y viene interesado en conocer, Jesús le habla también con palabras profundas y le dice estas palabras que acabo de mencionar: si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Ahora, la pregunta, lógicamente, como usted sabe, inmediatamente de Nicodemo fue: pero ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? ¿O es que acaso tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Lo cual sería de verdad ilógico, irracional, que uno pueda volver al vientre de su mamá. Entonces no concebía el concepto espiritual que Jesús le estaba hablando. Él estaba mirando desde el punto de vista natural y se bloqueó prácticamente en ese momento. Y Jesús le habla y le dice, nuestro Señor le habla y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Creo que usted ya lo ha escuchado repetidas veces, esta enseñanza, ha leído la Biblia y la conoce con amplitud. Pero hoy quiero resaltar algunos puntos importantes que me interesan que usted sepa, y sobre todo nuestros amigos que aún todavía no le han entregado su corazón al Señor. Y yo espero de todo mi corazón que esta noche lo hagan, que reciba a Jesús, que es la decisión más extraordinaria y sublime que un ser humano pueda tomar. Una decisión que marcará para siempre su vida, su destino, su eternidad. El aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Quizá no entiende lo que es nuevo nacimiento todavía, pero se lo voy a ir mencionando paso a paso. Entonces, lo que Jesús estaba enseñando, que para alguien poder ver el reino de Dios, poder ser parte del reino del Señor,
poder ser parte de la familia del Señor, necesitaba nacer de nuevo. Ahora, ¿cuándo es que este hombre perdió su vida? ¿Cuándo es que el ser humano perdió la vida? Nos remontamos a Génesis, cuando el Señor le habló a Adán y a Eva, cuando le dio la orden de no comer el fruto prohibido, le dijo de esta manera: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cuando Satanás viene y le dice lo contrario, porque ellos escuchan calumnias contra Dios, porque cuando el Señor le dice, si tú comes mueres, Satanás le dice, no vas a morir. O sea, le dice lo contrario. En otras palabras, está calumniando a Dios de mentiroso. Y el hombre, que hace, prefiere obedecer esa voz extraña, prefiere oír, prefiere ver el fruto prohibido, desearlo, y al final termina en cometer el pecado. El pecado no fue comer el fruto. El pecado fue desobedecer la orden de Dios, porque antes que Dios dé la orden, yo pienso de que no había problema si lo podía comer. Pero apenas que el Señor le dice, no comas, automáticamente ya hay una norma, hay una ley, hay un mandato, hay un decreto. Y si uno hace lo contrario, eso se llama infracción. Y el hombre cometió ese pecado. Lógicamente, como muchos dicen, el hombre no murió, ahí estaba bien porque todavía tuvo sus hijos. Sin embargo, amada iglesia, tenemos que entender que el hombre verdaderamente sí murió. Porque hay una triple muerte, como he venido enseñando varias veces. La triple muerte como consecuencia del pecado. Una de las consecuencias del pecado. Porque hay la triple separación, hay el cuádruple juicio divino, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una triple muerte. Lo primero inmediato es la muerte espiritual. Se rompe la comunión con Dios, que es la vida, y el hombre pierde la vida espiritual. Y se convierte en un muerto espiritual. Tenía espíritu, pero no estaba unido a Dios. No es que perdió espíritu. Tenía espíritu, pero ese espíritu ya no estaba unido a la vida, que es Dios, sino ahora se unía al mal. O sea, para Dios estaba muerto. Pero no solamente eso, sino que el hombre también comenzó desde ahí a morir físicamente. Ya comenzaron las enfermedades, comenzaron los achaques, comenzaron las debilidades físicas, comenzaron las bacterias a hacer su efecto, comenzaron las arrugas, las canas, el envejecimiento, comenzó entre su interior, comenzó la célula de su cuerpo a morir, a deteriorarse, hasta que llegue el día en que este hombre tenía que morir completamente, ese cuerpo tenía que cerrar los ojos en este mundo. ¿Sí me está entendiendo, no? Entonces eso es la muerte física. Eso es la muerte física. Y el hombre muere después. Pero ya sabe, la primera muerte es muerte espiritual. Ahora, si este hombre que está muerto espiritualmente, pero vive físicamente, todavía tiene la oportunidad de vivir eternamente. ¿Cuándo? Cuando mientras esté en su vida física, él puede entregar su corazón al Señor. Sin embargo, si el hombre muere físicamente, estando muerto espiritualmente, morirá eternamente. Y aquí está la otra muerte, que es la muerte eterna. Por eso digo que hay una triple muerte como consecuencia del pecado. Entonces ahora volvamos al asunto de la muerte espiritual. El hombre estaba muerto para Dios. No había comunión con Dios. Como siempre explico, si yo aprieto el sensor o el interruptor de esta lumbrera, de esta lámpara, de la luz, se apaga la luz. Y alguno puede desarmar todo de las tuberías, sacar los cables, revisar el foco, pero todo está bien. No ha pasado nada. No se ha dañado los cables. Entonces hay una dificultad. Se ha separado la conexión en el interruptor. Por eso se llama interruptor. Saben que yo tengo una pequeña empresa de construcción, sé todo ese asunto. Cuando se interrumpe la unión del cable, ¿no? Cuando aplastan ese plush, ¿no es cierto? Hay una separación del cable, automáticamente ya no pasa la corriente y decimos que está muerta esta corriente. Y cuando la une de nuevo, cuando aprietas nuevamente el plush, el interruptor, y se une, inmediatamente pasa la corriente. Eso es lo que pasa con el hombre que se ha alejado de Dios, que vive en pecado. Está muerto espiritualmente porque no está unida su vida espiritual con la vida que es Dios. Entonces está muerta su vida, está muerto su espíritu. Para que vuelva a la vida es necesario
que una su espíritu con el espíritu de Dios. Cuando el espíritu de Dios viene a morar al espíritu del hombre, solamente así puede renacer. Y ahora entonces, cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, le está diciendo de esta manera, le está diciendo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, tu religión, tu secta, tu grupo religioso, tu experiencia como erudito, tu legalismo, tu gente que tanto te admira, nada en absoluto puede hacer nada por tu destino, por tu vida. Solamente es que tú tengas que nacer de nuevo. A eso le llamamos el nuevo nacimiento, o también le llamamos la regeneración. Regenerar es volver a nacer, es volver a generarse, es volver a originar. Y entonces le dice: tienes que nacer de nuevo, tienes que renacer, tienes que regenerarte. Hay gente que se quiere regenerar yendo a los centros de rehabilitación, que no está mal, que siempre y cuando sea cristiano. Pero a veces hay grupos donde no les enseñan la palabra, sino a través de la psicología, a través de los consejos psicológicos nada más, algunas terapias. Pero podrá de repente cambiar alguna parte de su conducta, pero jamás su destino. Entonces, en conclusión, amada iglesia y amados amigos, el hombre necesita nacer de nuevo si quiere un día entrar a la presencia de Dios. Cuando cierre sus ojos en este mundo, pueda abrirlos en la presencia de Dios. No te olvides, si las personas no han aceptado a Jesús en su corazón, entonces están muertos espiritualmente. Toda persona está muerta. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Para alguien ser destituido, tiene que haber estado en una condición grande, en una condición importante, en una condición gloriosa. Y el Señor dice: destituidos de la gloria de Dios. Han sido destituidos. Cuando estaban en el Edén, tenían una condición gloriosa, maravillosa de comunión con el Señor. Pero fueron destituidos, fueron sacados de esa condición por causa de su pecado, por causa de que desobedecieron la palabra de nuestro maravilloso Dios. Espero que usted me esté entendiendo esto, que es muy importante que tú, mi hermano amado, pero también nuestros amigos lo sepan. No es la religiosidad, no es las costumbres religiosas que nos van a salvar. Está hablando Jesús con sus propios labios. No lo dice ningún líder religioso. Le está hablando Jesús. No lo está diciendo algún vecino intelectual, profesional, o al papá a quien tú admiras pero no conoce a Cristo. Lo está diciendo Jesucristo, nuestro Señor. Solamente naciendo de nuevo puedes ver el reino de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, para no dilatarme mucho, quiero poner un título aquí más bien. Es: ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Pienso que hay tres cosas importantes que hay que considerar. ¿Por qué es necesario que uno nazca de nuevo? Para que lo veas de otra manera. Número uno, porque el ser humano pertenece a una familia mala. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque el ser humano pertenece, o sea, la humanidad entera, pertenece a una familia mala. El día que el hombre aceptó el susurro del diablo y le obedeció, ya que su única autoridad sobre él era el Señor, él le debía toda la obediencia al Señor. Cuando él obedece a otra persona, está poniendo a otra autoridad sobre él. Y por eso Satanás se ha convertido en el Dios de este mundo, o sea, del sistema. Y este sistema que se opone a Dios, el aion, ¿no?, en el griego, ¿no?, que es el sistema que se opone al gobierno de Dios, porque el cosmos, que también es mundo, no significa eso. El mundo ahí tiene que ver con la parte física, el cosmos, la creación de Dios. Eso sí le pertenece a Dios, porque de Dios es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita, dice la palabra. Entonces, aquí llamamos mundo, no ese cosmos, sino ese aion, que significa todo aquello que se opone al diseño de Dios, que se opone a Dios mismo y a su gobierno. Entonces, Satanás comenzó a gobernar sobre el hombre, y el hombre comienza a vivir según las reglas de Satanás. Entonces, ¿cómo puede morar eternamente con Dios cuando está gobernado por Satanás? Cuando el hombre le obedece a Satanás.
Entonces, amados amigos, a la iglesia, ahí nos damos cuenta de que ahora Satanás gobierna al hombre y el hombre pertenece, la humanidad pertenece a la familia del mal. A algunos les suena ofensivo a veces cuando uno dice pertenece a la familia del diablo. Uno dice, el pastor me está ofendiendo, que se ha creído, ya no voy a poner like, voy a ponerme, me molesta. No importa. Pero más importante es que tú escuches la palabra, mi amigo. El Señor te ama más de lo que tú te puedas imaginar. Dios es extraordinario y maravilloso. Entonces, número uno, hemos dicho primeramente, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Número uno, porque la humanidad pertenece a una familia mala. Voy a leer un pasaje que me dice algo de esto, ¿sí? Dice aquí la palabra del Señor, dice así, en los Efesios, está en Efesios capítulo 2, verso 2 y 3, ¿ya? Efesios capítulo 2, verso 2 y 3. Usted lo apunta el pasaje y luego en casa lo puede buscar. Dice, o después, ¿no? Porque ya está en casa, ¿no? Después del mensaje. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo. Le está hablando ahora a la iglesia, haciéndole recordar a qué familia pertenecía. Pero le está hablando a la iglesia, a los que ya nacieron de nuevo. Dice que anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, o sea, aquellos que todavía no entregaron su vida a Cristo. En otro tiempo todos nosotros vivimos, usted y yo también, si usted es pastor, usted es hermano en Cristo, también nosotros vivíamos, entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, o sea, de las ideologías y pensamiento natural, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Le está hablando Pablo a la iglesia. Eso éramos antes, que vivíamos conforme a la corriente del mundo. Ahora, ese sistema donde la gente vive es porque pertenece a una familia. ¿Sabe una cosa? Hay dos familias que son constituidas no por parentesco sanguíneo. Hay dos familias, no por parentesco humano terrenal, sino por naturaleza espiritual. La familia de Dios y la familia del diablo. Así de sencillo. Por eso aquí nos habla de la condición anterior, porque vivía conforme a la corriente de este mundo, dice. Ahora, cuando uno lee la palabra corriente, puedo yo relacionar también, comparar con la corriente del agua de un río. Cuando una persona, por ejemplo, el agua está caudaloso y una persona se tira al río y extiende sus brazos, así como en el mar, ¿no? Entonces uno puede flotar tal vez. Y como el río tiene fuerza y uno no hace esfuerzo por nadar, entonces la corriente del río lo llevará y desembocará hacia el mar. Porque no se olvide, todo río desemboca en el mar, todo río desemboca en el mar para seguir su proceso, o sea, el ciclo del agua. Entonces, cualquier persona que está conforme a la corriente, siguiendo la corriente, terminará en el mar. Pero cuando uno no quiere terminar en el mar, no quiere llegar al mar, necesita nadar contra la corriente. Entonces esta comparación es igual a lo que el Señor está hablando aquí, a través del apóstol Pablo. Dice que vivíamos antes conforme a la corriente de este mundo. El mundo tiene una corriente, un estilo de vida, una costumbre, una moda, una forma de vivir y de manejar su vida, que es contrario a la voluntad de Dios. Y si la gente se abandona en esa corriente del mundo, como Satanás enseña, como Satanás inspira, si la gente se abandona, por eso hay gente que dice, oye, está de moda tener a novio a un hombre dice eso, ¿no? Está de moda tener a un hombre de marido, o una mujer dice, está de moda tener a una mujer a una dama de mujer, ¿no es cierto? Entonces, la moda, la corriente del mundo, la gente se abandona en esa corriente. Un día una persona, cuando alguien se enteró de que una persona vivía en una vida homosexual, recién su familia se entera, una de la familia dijo, pero ¿qué tiene? Eso es normal. Claro, en su concepto, ese es el asunto. En su mente eso es normal, porque vive conforme a la corriente del mundo. Ella y las otras personas como ella, si sigue pensando así, se terminará en el mar. El mar, en este caso, le podría yo comparar como si fuese el infierno. La persona que se abandone en la corriente del mundo terminará en el infierno. Y aquel que no quiere terminar en el infierno tendrá que nadar contra la corriente.
Y eso es difícil. Con tus fuerzas no podrás. Necesitas de una ayuda sobrenatural para que puedas seguir hacia adelante y llegar hacia donde quizá para otros es imposible. Entonces dice que antes vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Antes. Pero un día escuchamos la palabra de Dios, que el Señor nos dijo, tienes que nacer de nuevo. Y escuchamos esa voz y nos humillamos delante de Dios. Y el Señor nos hizo nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque pertenecíamos, o la gente pertenece a una familia mala, con excepciones. Solo aquellos que han aceptado a Jesús, ellos ya no pertenecen a una familia mala. La familia mala aquí no tiene que ver con que, eres de una familia que asesina, roba, no. Aquí, porque eso hay de todo, ¿no? Aquí se refiere a la familia unida por asuntos espirituales. O familia de Dios o familia de Satanás. Número 2, ¿por qué razón también es necesario nacer de nuevo? Porque el hombre pertenece o tiene una vida mala. El hombre tiene una vida mala. Eso lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Lo vemos cómo actúa, cómo se expresa, cómo se opone a Dios, cómo busca lo suyo, cómo se rebela contra la palabra de Dios. Se asusta más cuando una niña sabe Dios y tendrá congregación, comienza a decir que vendrá a juicio por una profecía. Eso se asusta más porque hasta mundanos me han escrito. Sin embargo, cuando la Biblia dice que si no se arrepienten se perderán, a eso no le asusta. ¿Por qué? Porque el hombre está confundido y no quiere oír la voz de Dios. Entonces tiene la vida mala. Quiero leer un pasaje aquí acerca de eso. En Juan capítulo 8, verso 44, dice así la palabra del Señor. Lo dice así, voy a leer. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto muy bien podía haber estado también como texto en el anterior, ¿no? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso dice la Biblia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No necesita que llegue el día del Padre para que la gente le haga tanto regalo a Satanás. Le ha regalado su vida todos los días de su vida. O sea que la Biblia dice así. O sea, cuando hay personas, por ejemplo, dicen, ¿es cierto eso que dicen que uno puede ser hijo del diablo? Yo sé que algunos no están muy de acuerdo, que a veces se suelten las cosas muy crudas, pero a veces no estamos buscando que la gente nos estime a nosotros. Y a mí me importa más que se acuerden de la palabra. Quizás se olvida mi nombre, se olvida mi apellido. Igual, eso no es tan importante. Pero que no te olvides de la palabra del Señor, que la palabra de Dios te habla. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le estaba diciendo, hay personas que preguntan, ¿hay familia del diablo? Suena feo. Yo creo que todos son hijos de Dios. Dicen algunos, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que a todo aquel que le ha recibido, a los que han creído en su nombre, el Señor le dio la potestad, el poder o el derecho, porque eso es potestad. Le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando le han recibido al Señor, cuando han nacido de nuevo. Eso nos da a entender entonces que no todos son hijos de Dios. Así lo dice la palabra, y el pasaje que acabo de leer está clarísimo, amada iglesia. Entonces es necesario que el hombre nazca de nuevo. Primero porque vive en una familia mala. Dijimos primero, porque sí tiene una familia mala, pertenece a una familia mala. Y segundo, porque tiene una vida mala. No, pastor, pero yo hago pasar a las viejitas a la pista de la mano, yo le doy pancito a los perritos, yo estoy ayudando a la gente que está con coronavirus. Qué bueno, un aplauso para esa persona. Está bien esas cosas. Pero no cambiará en nada tu destino espiritual. Tu destino eterno no cambiará en nada. Porque la Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. Está bien que hagamos el bien a los demás, no dice la palabra. Eso es algo que tenemos que hacerlo. Entonces, pero no cambiará nuestra eternidad, eso para nada. A menos que lo hagamos conociendo al Señor.
Ahí sí lo que sucede es que estás añadiendo a tu cuenta bendiciones. ¿Sí me está entendiendo, no es cierto? Entonces, así son las cosas, amada iglesia. Y tenemos que tener bastante entendimiento y escuchar la palabra, así está escrito. Y no podemos cerrarnos a nuestras ideas. A mí me parece, dicen algunos. A mí me parece. Hay gente que te cuestiona, ¿no? Pone argumentos, como por ejemplo hace un tiempo atrás, un muchacho de mi promoción de colegio, me encontré con él y él es devoto de un grupo religioso, del mes morado, ustedes saben a qué me refiero. Y me encontré con él y me habló, me dijo, me he enterado que eres cristiano, Ayala. Sí, le dije, soy hijo de Dios y le sirvo al Señor. Ah, me dice, qué bien, qué bien. Yo también sé que tú perteneces a un grupo religioso. Sí, me dice. Y estaba en el grupo, ¿no?, del mes morado, ¿no? Y entonces me dice, pero ustedes nos juzgan, que somos idólatras por aquí, por allá. Me empezó a decir eso, ¿no? Bueno, yo le digo, bueno, eso no es asunto nuestro, es asunto de que dice la palabra, ¿no? Y seguro ya lo he leído. Sí, pero no me parece. ¿Pero por qué no te parece? Si la Biblia lo dice y el Señor está hablando. No, es que mira, nosotros, eso no es de ahorita, eso es del año 1500 y pico, que alguien pintó un cuadro y un terremoto pasó y no se derrumbó, y eso es tradicional, la gente, miles de personas hasta aquí y en el extranjero. No, pero no, esos argumentos no sirven, le digo. Los argumentos bíblicos son la máxima autoridad, lo demás son asuntos de tus opiniones. Y comienza a dar argumentos, no, pero es que me parece. Y yo, no, pero que la Biblia dice. Y él insiste, no, pero que por aquí, por allá. Entonces, para cortar de una vez, le digo, mire, tú dices que así es. Yo te digo que así dice Dios. Hagamos algo, uno de los dos está equivocado. O tú o Dios. Y cuando le dije eso, se avergonzó. No, te pase, me dice, ¿cómo Dios se va a equivocar? Entonces estás equivocado tú. Era una forma de ponerlo en jaque, aunque algunos piensan que Dios está equivocado, pero al final ni su religiosidad le va a ayudar. ¿Sí me entiende? Entonces la gente vive en una vida mala. La gente piensa que por vivir una vida religiosa, la gente piensa que por caminar chancándose el pecho, haciendo ritos, ceremonias religiosas, ya con eso se compró la eternidad. No, tiene que ser lo que está establecido en la palabra, lo que Dios ha enseñado en su palabra. Así que, mis amados amigos, Dios te ama, no te olvides. A pesar de todo, a pesar que tal vez no lo has entregado tu vida, Él te ama y quiere que tú vengas a sus pies. Y Él quiere salvarte y que tú puedas vivir la eternidad con Él. De todo corazón te digo, eso dice el Señor. Muy bien. Ahora, la consecuencia de pertenecer a una familia mala y vivir una vida de desobediencia significa perdición. Perdición. Perdición, o sea, estar perdidos ahora y perderse eternamente cuando uno se muera físicamente. Siempre he dicho que estar vivos físicamente, aunque estés muerto espiritualmente, es sinónimo de oportunidad, porque todavía puedes entregar tu vida a Cristo. Todavía. Al hombre le he dado que muera una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra. Así que mientras, la Biblia dice, busca Señor mientras pueda ser hallado. O sea, ahora, mientras tengas vida física, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. No te olvides jamás de esto. Y número 3, porque dije que ¿por qué era necesario nacer de nuevo? Dijimos número 1, porque la gente vive en una familia mala, pertenece a una familia mala. Segundo, porque tiene una vida mala. Y tercero, porque tiene un destino malo. Sí, porque tiene un destino malo. Y eso también lo podemos ver en las Escrituras. Y lo voy a leer. ¿Sí? Pero antes de entrar a esta parte, quiero ponerte un versículo más de lo anterior, que la gente vive en una vida mala y por lo tanto su eternidad será terrible. ¿Ya? Te leo el pasaje. Juan capítulo 3, el verso 18 y el verso 36. Te lo voy a leer. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. El que cree en Él no es condenado. Préstame atención aquí. Presta atención a la palabra. Es interesante. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Presta atención ahí. No dice será. Dice ya ha sido condenado. Porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mire estas dos palabras, la ira de Dios permanece, habla de tiempo presente, y lo otro dice, ya ha sido condenado. Quizá para algunos esto suene muy fuerte, pero eso dice la palabra. Yo leo y no dice será condenado. La Biblia dice ya ha sido condenado. Algunos saben que yo he estudiado Derecho, tuve el privilegio de estudiar y estos términos a mí me interesan mucho, son términos jurídicos. Dice ya ha sido condenado, dice será. Significa, amada iglesia, amados amigos, significa que cualquier persona que vive físicamente en este mundo, tiene plata, tiene profesión, tiene carros, tiene mansiones, es una persona pudiente y muy rica, pero no aceptó a Jesús, dice la Biblia que él ya es condenado. O sea, hay una condena sobre él. Hay una condena sobre él. ¿Cuál condena? Así como cuando alguien ha cometido un delito y se le ha encontrado la culpabilidad, ¿no es cierto? Se le ha imputado de un delito y se le ha hallado culpable de ese delito. Entonces, lo normal y lo justo es que haya una penalidad que sea justo a su delito. Esa pena puede ser de 10, 15, 20, dependiendo el tipo de delito que ha cometido, algunas reparaciones más, etcétera, etcétera. Y luego se le tiene que leer la sentencia y luego inmediatamente este hombre irá a prisión para pagar, ¿no es cierto?, esa pena que le compete por causa de su delito. Entonces el hombre, el ser humano que no tiene a Cristo, que no le aceptó al Señor, escúcheme esto, dice la Biblia que ya está bajo condenación. Algunos piensan que para estar condenado hay que estar en el infierno. No, hay una diferencia entre que ya está purgando condena y otra que hay una pena, pero que todavía no purga condena. ¿Se acuerdan de los políticos que estaban disfrutando en los Estados Unidos? Ya había una condena sobre ellos, una pena, pero ellos todavía caminaban libremente. En otros países libremente caminaban. ¿Saben por qué? Había una pena sobre ellos, pero todavía estaban disfrutando de su libertad porque todavía no lo habían atrapado, todavía no lo habían detenido, todavía no estaban en prisión, pero ya había condena sobre ellos. Apenas lo agarren, inmediatamente lo meten a la prisión, pero hay una condena sobre ellos. Entonces el ser humano que aún no aceptó a Jesús, la Biblia dice, el Señor dice en su palabra, y eso te debe preocupar, mi amigo. Eso te tiene que preocupar, tienes que prestar atención a esto. Puedes parar todo lo que estás haciendo, pero prestar atención a esta palabra. No te molestes. Si no has entregado tu vida a Cristo, estás bajo condena. ¿Qué significa? Que todavía no estás purgando condena, porque ¿dónde se purga? En el infierno. Pero el Señor, por su gracia y su misericordia, porque te ama, te prolonga la vida. Porque te ama, ¿para qué? Porque no te olvides lo que dije hace un momento, sinónimo de oportunidad de estar vivos físicamente. Porque mientras estás vivo físicamente tienes la posibilidad de arrepentirte de tus pecados, de entregarle tu vida a Cristo, y entonces el Señor romperá esa maldición que hay sobre ti. Como dice Gálatas, dice el acta que era contrario sobre nosotros, el Señor, ¿qué hizo? Lo colgó en la cruz, la quebró, la destruyó. Esa penalidad. ¿Por qué? Porque ahora Jesús se hizo responsable. Jesús, eres el sustituto, tomó tu lugar para que Él pueda sufrir el castigo para que tú ya no sufras. Pero para que eso ocurra tienes que aceptar a Jesús. De lo contrario, si lo rechazas, de todas maneras te enfrentarás a esa purga de condena por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Así que no te olvides, lo dice la palabra. Mucha gente dice, yo soy libre, hago lo que quiera. Yo tomo con mi plata porque yo soy libre. ¿Libre? Lo dudo. Libre es aquel que aceptó a Jesús porque ya no es esclavo del pecado. Ya Satanás no lo gobierna, sino ahora el Señor es el que está en su vida. Dele un aplauso al Señor ahí donde estás y gózate con tu familia. Alégrate. Espero que toda la familia esté unida allí. Entonces ya sabe, apenas una persona muere en este mundo sin haber aceptado a Jesús, inmediatamente abrirá sus ojos en el infierno, perdido para siempre. Acá no hay de que voy a hacer misa, me chancaré el pecho, haré rosarios y haré penitencias, haré gárgaras con tachuelas y rezaré
sobre piedras y arena caliente. Es un montón de cosas que la gente hace para ayudar a los que han muerto, ¿no? Porque piensan que están en un purgatorio. Eso es falso. Eso no dice la palabra. Amados amigos, amada iglesia, quizá le parece que estoy siendo un poco crudo, pero es necesario que se lo diga así con claridad. Es la verdad. ¿Cuántas personas en esta semana se van a morir? Tal vez, ojalá que no, por alguna enfermedad, porque ya son ancianos. Y si no se les dice las cosas como son, vamos a cargar una responsabilidad sobre nosotros. Algunas veces les gusta que le estén maquillando las cosas, ¿no? Ya no se le llama pecado, se le llama error. Es un error que cometen las personas. La Biblia lo llama pecado. La Biblia lo llama transgresión de la ley de Dios. Así lo llama la Biblia. Sino que nosotros a veces hemos blanqueado un poquito las cosas, le hemos maquillado, porque a veces queremos que, como la gente es un poco light, entonces hay que tratarle con otros términos, ¿no? Y esas cosas han traído mucho daño y han hecho que muchísima gente, hasta dentro de las iglesias, hay que reconocer, hemos errado, estén viviendo una vida pecaminosa y están seguros de que están salvos, porque piensan que Dios, cualquier capricho les va a pasar por alto. Es verdad que Dios es bueno, no juega con la salvación, pero tampoco podemos jugar con Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Dios es maravilloso. Aleluya. Muy bien, amada iglesia. Entonces entraba a la tercera parte que dice, número 3. Recuerda que el título que puse era ¿por qué es necesario que una persona nazca de nuevo? Y aquí número 3 es porque el hombre tiene un destino malo. ¿Qué dijimos número 1? Porque pertenece a una familia mala. Número 2, porque tiene una vida mala. Y número 3, porque tiene un destino malo. O sea, su destino es triste. Si no nace de nuevo, ya sabe usted dónde terminará, porque la palabra es clara, ¿no es cierto? Si muere físicamente estando muerto espiritualmente, morirá eternamente. Eso es la matemática. El que muere físicamente estando muerto espiritualmente, morirá eternamente. Clarísimo, ¿no? Entonces, aquí la Biblia, para respaldar esto que acabo de mencionar, que el hombre tiene un destino malo, no será un destino bueno. Tú que eres mi hermano en Cristo, tú que has entregado tu vida y has nacido de nuevo, tú tienes un buen destino, aquí en la tierra y en el cielo, porque tú eres de la familia del Señor. Pero ¿qué de alguna persona que no conoce a Cristo, que no le rindió su corazón, que lo para rechazando? Aún más, se para burlando. Entonces, aquí dice así, Romanos 1:18 dice así. No, voy a leer otro versículo ya porque tengo varios. Según de Tesalonicenses 1, el verso 8 y el verso 9. Dice así: en llama de fuego, para dar retribución, retribución es pago, para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, Dios mío, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, más claro, ¿dónde? Está clarísimo lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. Clarísimo, súper archi mega claro. ¿A dónde más tenemos que buscarle la claridad si está? Yo no tengo que explicar tanto, ¿no? Por eso hoy voy a usar muchos versículos para que la vida misma hable. Y el Señor dice eso, ¿no es cierto? Qué terrible, los que no han conocido al Señor. Y acá de conocer tiene que ver con experiencia. Conocer tiene que ver con la experiencia de vida. ¿Recuerdan que el Señor le dijo, no os conozco? Algunos piensan que no conocer es ignorancia. Mucha gente no ignora, pero no conoce porque simplemente no tiene la experiencia. La experiencia es haber vivido algo. Abraham sabía de que Jehová es proveedor, pero no tenía la experiencia. Cuando el Señor en su misericordia hizo parecer un cordero y le dijo, Abraham, ya no toques a tu hijo, Dios sabe que eres temeroso. Ahí él conoció al Señor como el Jireh. Una cosa es saber de él, otra cosa es conocer. Conocer tiene que ver con intimidad, con experiencia. Tanto así que llamó ese lugar Jehová Jireh, llamó ese lugar así. La Biblia dice, y por ejemplo Abraham conoció a su mujer, y Adán conoció a su mujer. Aquí conocer se habla de intimidad. En este caso, lógicamente, intimidad física, pero habla de relación íntima, habla de experiencia. Así que ya conoce, experiencia tiene que ver con vida,
con vida de relación. Y hay gente que sabe de Dios, ha escuchado 1000 mensajes del Señor, pero no tiene la experiencia. Por eso aquel que no lo han conocido, porque no vengan a poner un argumento, es que yo no conocí, no sabía. No, sí sabes. Y si nadie te predicó, suponiendo, aunque lo dudo, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice que no hay excusa, porque aún la naturaleza nos dice Dios existe. Porque hay que ser irracional para pensar que todo esto existe solamente por la casualidad. Eso es más irracional. Lo más racional es creer que hay un diseñador, por tanto orden que hay. Además, la ciencia misma lo demuestra. Usted que es un estudioso, un profesional, es un físico que sabe mucho, usted sabe, por ejemplo, las leyes de la termodinámica, la 1 y la 2. Con la ley de la termodinámica, la 1 y la 2, suficiente para creer que Dios creó el mundo. Póngase a investigar un poco más. O sea, por esa razón que las teorías que hay ahora se han venido por los suelos, pues ya no hay forma de argumentar. Muchos científicos están humillándose delante de Dios porque no hay forma de argumentar en lo contrario. Así que se sabe. El problema es que no lo conocen al Señor porque no han empezado una vida con Él. Pero por lo que saben también serán juzgados porque conocen mentalmente. Bendito es el nombre de Jesús, no te asustes. Es necesario que lo sepas, es para tu bien. Si estás vivo ahorita, qué lindo, porque Dios te ha dado oportunidad. Puedes conocerle hoy, puedes empezar una relación, porque de que sabes que existe, pero necesitas tener una relación con Él, y hoy lo puedes hacer. No esperes para mañana, pasado mañana. La vida es fugaz, es pasajera. Hoy tú dices, mañana pasado haré esto, de acá a un año haré esto, pero ¿qué dice el Señor? No digas eso, si Dios permite, si Dios quiere. Porque hay gente que hasta con su saliva se ha muerto, se ha asfixiado. Así que el único dueño de la vida es el Señor. Solamente somos mayordomos. Nos pedirá cuenta de cómo hemos usado la vida, pero el dueño es Él. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, amada iglesia, lee otro versículo más para fortalecer más, aunque ya es suficiente, pero es necesario que tú lo sepas. Entre tantos versículos que hay, uno más voy a coger. Apocalipsis 20:15 dice así: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué cosa es eso? El lugar de tormento, la prisión eterna. La prisión eterna. El que no se halló inscrito. O sea, ¿qué es necesario para que una persona asegure su vida con el Señor? Es aceptar a Jesús y que su nombre se inscriba en el libro de la vida. De hecho, se va a estar inscrito si aceptó a Jesús. Es un hecho. Ahora, usted no trate de averiguar si está escrito. Simplemente, usted aceptó a Jesús, le entregó su vida, reconoció al Señor en su corazón y ahora es discípulo de Jesús. Entonces, no indague. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y usted no irá al lago de fuego. Usted se irá con el Señor. Pero si usted no le recibió al Señor, si usted no le entregó su vida, si usted no le entregó su corazón a Cristo, entonces no trate de indagar, ya está escrito acá. Aquel que no se halló inscrito, para estar escrito, repito, hay que aceptar a Jesús, hay que nacer de nuevo. Lo más probable y seguro es que si no aceptaste a Jesús, tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. ¿Dónde irás cuando te mueras? Ya sabes, al lago de fuego. Escúchame esto es interesante, escúcheme esto. Por ejemplo, cuando yo nací hace 52 años, algunos me ponen 70, y algunos más benévolos me ponen 30. Yo sé que lo hacen porque me aman. Tengo 52 años. Y cuando yo nací, mis padres me inscribieron en un registro de nacimientos en la Municipalidad de Independencia. Allí estoy registrado porque nací en Independencia. Otros nacieron en el Hospital Coyiqui y están registrados en Comas. Toda persona que nace tiene que registrarse, una evidencia de que pertenece a ese lugar, es natural de allí. Cuánto más cuando uno nace en el Señor, porque habla del nuevo nacimiento. Toda persona que nace en el Señor, que ha nacido de nuevo, y como somos del reino de Dios, entonces nuestro nombre se escribe en los cielos, se llama el libro de la vida del Cordero. Así que el día que la gente se vaya, se va a tener que revisar el libro y van a leer: Chirimilo, Pampañao, para usted no está escrito en el libro de la vida.
así que será lanzado al lago de fuego. Pero aquel que está escrito, uy, qué lindo. El Señor le dirá: venid benditos de mi Padre, este lugar es preparado para ti, mi hijo, y llegarás a disfrutar. Habrá un tribunal allí de Cristo, pero no es un tribunal para juzgarte negativamente, para castigarte, sino para premiarte. Qué maravilloso, amada iglesia. Será la boda del Cordero. Ya tocaremos este tema con amplitud más adelante. Pero ¿cuándo? Cuando eres inscrito en el libro de la vida. Así que dije que el destino del hombre es malo. Por eso tiene que nacer de nuevo. ¿Tiene que nacer de nuevo para qué? Para que sea de la familia de Dios, para que tenga una buena vida en el Señor y para que tenga un buen destino eternamente con el Señor. Clarísimo, ¿no es cierto? Clarísimo. Muy bien, muy bien. Segundo título voy a colocar, o subtítulo mejor dicho: ¿cómo no nacemos de nuevo? ¿Cómo no nacemos de nuevo? Hay que nosotros entender esto. Parece que me estoy tomando mucho tiempo, ¿no? Algunos dicen: pastor, ya sabe que didácticamente es 40 minutos. Sí, es cierto. Pero me voy a tomar un tiempito más. ¿Qué les parece? Y le va a convenir a usted. Pregunta, o mejor dicho, sí lo voy a tomar como pregunta este subtítulo que he puesto: ¿cómo no nacemos de nuevo? Igual voy a mencionar 3 cosas como no nacemos. Número 1, no nacemos de padres humanos. Me refiero al nuevo nacimiento. No nacemos por medio de padres humanos. Algunos dicen: espera. Mi papá ha sido cristiano. Más todavía, ha sido un pastor, ha sido un evangelista mi papá. Así que si él es cristiano, entonces tendrá cristianitos, hijos cristianos. No. Manan a las hermanitas que están en la sierra. Escúcheme. No nacemos por medio de padres humanos. O sea que porque mi papá es cristiano, entonces va a tener hijos cristianos. De ninguna manera. Las personas nacen de nuevo porque ellos rinden su corazón al Señor. Porque ellos personalmente, recuerden que la salvación es personal. O sea, es una decisión personal. No importa si tu papá es el más grande evangelista, tu papá es el más grande pastor reconocido con canales de televisión, es un hombre que llena estadios. Pero si tú no te has entregado a Cristo, no te has arrepentido, entonces tú eres de la familia de Satanás. Aunque tu papá sea pastor, tú necesitas aceptar a Jesús. Yo como papá he tenido mis 3 hijos y por eso no digo que ellos han nacido cristianos. Habrán nacido en un ambiente cristiano, pero nosotros con Anita nos hemos preocupado en que ellos conozcan al Señor. Nunca los hemos forzado, jamás. Nunca les hemos obligado a orar, nunca les hemos obligado a congregar, pero tampoco hemos permitido que no lo hagan. No, de ninguna manera, porque hay papás que le obligan a sus hijos a ir al colegio, pero cuando no quieren ir a la iglesia no le dicen nada. No, yo creo que hay que poner las cosas claras, ¿cierto? Pero no ha sido necesario con nuestros hijos. Y mi deseo era que ellos acepten a Jesús, se bauticen. Y saben una cosa, lo hicieron. Cuando decidieron, les hice muchas preguntas y las respuestas me sorprendieron. De niños lo hicieron y me sorprendieron las respuestas que me daban. Y ellos aman al Señor, sirven a Dios y son de tremenda bendición. Ellos son hijos de Dios porque ellos nacieron de la simiente de Dios, no porque sean mis hijos. Y estoy feliz, estoy contento. Si usted también, porque sus hijos conocen a Jesús. A veces da la casualidad que nuestros niños están en la iglesia de pequeños y crecen en la iglesia y llegan a ser parte del ministerio de actuación, del ministerio de alabanza y son líderes de jóvenes, etcétera, etcétera, pero tal vez nunca se entregaron a Cristo. Cuidado. Yo me he puesto a pensar en alguna oportunidad, porque he visto personas de pequeños y uno se acostumbra y le digo: hermano, un ratito, venga por aquí. ¿Cuándo aceptaste a Jesús en tu corazón? Pastor, yo no me acuerdo. A ver, mamá, venga por acá. ¿Cuándo recibió tu hijita a Jesús? Ay, pastor, no toda la vida ha sido cristiana. No es que toda la vida fue cristiana. Uno no es cristiano porque nació de padre cristiano. ¿Cuántos me están entendiendo de esto?
Así que siempre es bueno asegurarse de quiénes son nuestros hermanos que están al frente para ayudarlos, porque ellos aman a Dios, sirven a Dios, sí, pero tal vez nunca aceptaron a Jesús. Y es necesario que les ayudemos. Y están sirviendo y hay que estar alertas en eso. Por si acaso, a muchos les ha sucedido esto que estoy mencionando, ¿no es cierto? Entonces ya sabe, no por medio de padres humanos. Voy a poner un solo versículo al final para estos 3 puntos que le voy a mencionar, ¿ya? Así que no lo voy a poner ahorita, ¿ya? Entonces, número 1, dije, ¿cómo no nacemos de nuevo? ¿Cómo no nacemos de nuevo? ¿Cómo no nacemos de nuevo? No por medio de padres humanos. Es número 1. Número 2, no por nuestros propios esfuerzos o actos. No por medio de nuestros propios esfuerzos o actos. La Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros pudiésemos hacer algo para ser salvos, entonces el sacrificio de Jesús no sería suficiente. La sangre de Jesús sería a medias, no sería suficiente. Lo único que podemos hacer nosotros simplemente es creer, nada más, por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque si hay algo que tenemos que hacer nosotros para ser salvos, entonces la salvación de Jesús que nos ofrece ya no es suficiente. Se necesita algo más. No necesitamos añadirle nada. El sacrificio de Jesús es suficiente para que una persona alcance la salvación. Lo único que tiene que hacer es aceptarla, nada más. Lógicamente, reconociendo su condición pecaminosa y empezando su nueva relación con Cristo. Así que si alguien hace penitencias, camina sin zapato, hace peregrinaciones de rodillas, hay gente que hace eso, sin pantalón ahí de rodillas, se sangra y dice estoy haciendo esto por mi hijo, estoy haciendo esto por mi alma. ¿Sabe qué es un chiste eso? Eso Dios nunca lo va a aceptar, así sangres. Porque si no diríamos que tu sangre es necesario, ya no la sangre de Jesús. Entonces más bien cuando nosotros buscamos con nuestras propias fuerzas querer salvarnos, estamos ofendiendo al Señor. Estamos, hermanos, faltándole el respeto, la reverencia al Señor. Entonces cualquier cosa que hagas con tus fuerzas para alcanzar la salvación o para ayudar a Dios, para que te salve, ya es una ofensa terrible. Peor que tus malcriadeces que haces, peor. ¿Por qué? Porque esto atenta directamente hacia el sacrificio expiatorio del Señor. O sea, no se puede, no hay forma. Ni tus rezos, algunas personas piensan que su ofrenda, su diezmo, sus faenas que hacen en la iglesia, no, nada. Pastor, yo he puesto bastante like, ¿con eso me salvaré? Nada. Ni tu like, ni me gusta, ni compartir, ni que hagas grupo. No, eso es bueno porque bendices a otros, pero no te salvas con eso. Te salvas porque entregas tu vida a Cristo y solamente así puedes nacer de nuevo. Naces del Espíritu, nace tu espíritu, porque es tu espíritu el que tiene que renacer. Cuando tu espíritu nace, tu alma es transformada y tu cuerpo le sirve al Señor. Ya no es socio de Satanás, ya no es esclavo del pecado, sino ahora le honras a Dios con todo tu ser, incluido tu cuerpo. Bendito es el nombre del Señor, amada iglesia. Gloria a Dios. ¿Está siendo edificado? Dele un aplauso al Señor, así fuerte, con todo tu corazón. Agradécele a Dios. Dios es bueno. Estoy tomando mucho tiempo, ¿le parece? Pero un poquito más, hermano, un poquito más, ¿ya? Muy bien. Entonces, tercero, también, ¿cómo no nacemos de nuevo? Número 3, es por medio de cosa alguna que otro hombre pueda hacer por nosotros. Primero dijimos, no por medio de padres humanos. Como no nacemos de nuevo, no por medio de padres humanos. Número 2, no por nuestros propios esfuerzos. Y número 3, no por lo que otra persona pueda hacer por nosotros. ¿Se acuerdan de lo que dije en las misas? Vamos a hacer la misa por el eterno descanso del alma de quien fue, dicen algunos. Y hacen a la semana, hacen al mes, hacen al año y rezan todas las noches, se golpean el pecho y así ¿no? ¿Para qué? ¿Para poder salvar esa alma? No.
Eso ya no funciona, amada iglesia, eso no sirve. Lo que otro puede hacer por la persona que falleció ya nada puede hacer, porque solo puede hacer algo cuando una persona vive físicamente y acepta a Jesús. No hay otra forma. ¿Me entiende? Ahora, otra forma en que la gente quiere hacer algo por otros es cuando, por ejemplo, alguien se va a un casillero, una caseta, para no mencionar nombres, ya usted va a sacar conclusiones, y se va ante un hombre y le dice: he pecado. Y el hombre que está ahí le dice: bien, hijo, has pecado, pues yo te voy a perdonar, pero tienes que hacer 30 Padre Nuestros, 20 Ave Marías, 15 rosarios, un cuarto de no sé qué, un octavo de no sé qué, un kilo de no sé qué. Entonces la gente dice: al fin ya estoy perdonado. Nadie puede hacer nada por mí. Lo único que un ser humano puede hacer algo por otro mientras esté en vida es predicarle la palabra, llevarle el mensaje de salvación para que la persona decida por sí sola, para que la persona acepte a Jesús. Gloria a Dios. Ese aplauso con todo el corazón para Cristo. Ahí sí podemos ayudar, pero perdonarles, ese es un asunto del Señor. Bendito es el nombre de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Amén, iglesia. Entonces, voy a terminar. Antes de eso le voy a dar el versículo bíblico. El versículo bíblico se lo voy a dar, que envuelve a los tres, ya a los tres. Dice así, Juan 1:13, dice así: los cuales nacieron no de sangre. Ahí habla, no por medio de padres humanos, ¿no es cierto? Dice, los cuales nacieron no de sangre, se refiere a los cristianos, no de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, no por el deseo de uno mismo, o sea, esfuerzo de uno. Y luego dice, ni de la voluntad de varón, sino de Dios, o sea, no por otro que haga por mí. Este versículo cubre a los tres: no por medio de padres humanos, no por lo que yo pueda hacer algo con mis esfuerzos, ni tampoco con lo que otro puede hacer por mí. De esa manera no se puede nacer de nuevo. Ya usted se imagina a Nicodemo. Yo pienso que el Señor hizo más explicaciones. Dice la Biblia que el Señor hizo tantas cosas que no están registradas en la Biblia, porque si no, no caberían todos los libros del mundo. Le habrá el Señor dado muchas explicaciones, porque Nicodemo aceptó a Jesús, por si acaso. Él fue un discípulo. La Biblia dice, más adelante, dice, aquel Nicodemo, aquel que lo visitó a Jesús de noche, dice en la palabra. O sea, él ya le seguía al Señor. Este fariseo le seguía, era discípulo de Jesús. Gloria al Señor por eso. Bendito es el nombre de Jesús. Porque tuvo su experiencia con el Señor. Él nació de nuevo, por supuesto que sí, porque el Señor le enseñó y él oyó y escuchó. Y repito, está escrito de que era discípulo de Jesús. Y voy a terminar con esto, amada iglesia. ¿Cómo sí podemos nacer de nuevo? ¿Cómo sí? Y escúcheme, mi amigo, ¿cómo sí puedes nacer de nuevo? ¿Cómo sí? Te lo voy a mencionar. Voy a ir a Juan capítulo 1, verso 12. Hoy voy a leer muchos versículos, he leído varios versículos. Dice Juan 1:12, dice así: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo uno es hijo de Dios? Cuando aceptan al Señor, cuando le creen. Pero ese creer no solamente es mental, porque hay gente que cree que mañana es lunes y tiene razón, pero no por eso se va a salvar. Eso es una fe natural. Creer es aceptar al Señor y rendirse a Él y renunciar a todo lo malo y comenzar a vivir en sus caminos, en el camino del Señor. Entonces, aquel que cree, dice la palabra, le dio el Señor la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. La palabra potestad y derecho son palabras jurídicas. Significa que es un asunto que Dios no lo viola, no lo rompe, no lo quiebra. Dios no juega con la salvación, a menos que uno renuncie, igual que las herencias, ¿no? Las herencias son tuyas, así no quieras, es tuya, a menos que expresamente renuncies legalmente, entonces pierdes. O que tu padre te declare en indignidad, así se llama en derecho, y entonces ya no mereces herencia, pero mientras tanto eres heredero forzoso. Entonces, cuando una persona vive en una condición deplorable, pecaminosa, lo que dice la palabra es que peca es del diablo, o sea que practica el pecado es del diablo, automáticamente no tiene salvación.
o aquel que renuncia, o sea, blasfema, renuncia a Dios, a su fe, es otra cosa, lo hace voluntariamente. Entonces, pero amada iglesia, ¿cómo sin nacer de nuevo? Aceptando al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Eso es la respuesta. Si era tu pregunta, ¿cómo nazco de nuevo entonces? Esa es la respuesta. Algo más. San Juan 14:6 que nos dice: yo soy el camino, dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así dice el Señor. Nadie, dice. O sea, hay un solo camino, una verdad absoluta, ¿sí me entiende? Y una puerta, un camino, una verdad. Y la vida. Y se llama Jesucristo. No busques otras puertas, otros caminos, otras verdades para la salvación, solamente Jesús el Señor. Espero después de este mensaje esté clarísimo de lo que tienes que hacer ya. Entregándole tu corazón al Señor, entregándole tu vida. Para no dilatarme más, quiero orar en esta noche y quiero, por favor, pedirte que te humilles delante de Dios. Entonces,